El primer tema es ecosistemas. Vamos a hablar un poco lo referente a un ecosistema. Para no demorarnos tanto en la parte teórica, un ecosistema, ¿ya? Es la reunión de dos factores. Yo por aquí los voy a poner. Aquí el texto no los nombra, ¿sí? Entonces, un ecosistema es la reunión de dos factores. Un factor que se llama biótico, ¿ya? Y un factor que se llama abiótico. El factor biótico hace referencia a que dentro de ese sistema son aquellas estructuras que presentan vida, ¿ya? Y el factor abiótico, en cambio, no tiene vida. Por ejemplo, si yo me voy a un bosque, eso es un ecosistema, porque están presentes dos factores, el factor biótico que tiene vida, que en el bosque serían, por ejemplo, las plantas, los animales, ¿sí? E incluso, bueno, también puede haber alguna pequeña población del ser humano. Entonces, ese es un factor biótico. Si yo me voy a un desierto, aunque tal vez la vida sea inhóspita, pero la parte biótica sería, por ejemplo, principalmente los animales, ¿ya? ¿Qué es en cambio el factor abiótico? Es aquello que no tiene vida. Por ejemplo, aquí hablamos del clima, de la relieve, de la altitud, ¿sí? Esos son los dos factores que integran cualquier ecosistema. Si, por ejemplo, hablamos de la ladera de la sierra, ¿ya? O en este caso de una montaña, el factor biótico sería todos los seres vivos. Y el factor abiótico, en cambio, sería, por ejemplo, la altitud, el clima, los grados de su temperatura ambiental, ¿sí? Su relieve hidrográfica, geográfica. Todo eso entonces favorece la vida. Muy bien. Entonces, eso es la división de un ecosistema. El factor biótico, bio significa vida y abio significa sin vida, ¿ya? ¿Cuál es la característica común de estos factores o cuál es, por ejemplo, el fin común? El fin común de estos dos factores es preservar la vida, ¿sí? Todo ecosistema presenta esos dos tipos de factores. Sin eso, la vida no existiría, ¿ya? Muy bien. Entonces, como estamos hablando de un ecosistema, por ejemplo, el ecosistema del desierto, del bosque nublado, ¿sí? De la ladera, por ejemplo, si nos vamos al Polo Norte, eso es un ecosistema. No vamos a ahondar mucho, yo quiero en este caso poner puntos claves y generales. Muy bien. Entonces, como un ecosistema cuyos factores son biótico y abiótico, favorecen la vida, ¿sí? Cuando hablamos de vida, hablamos también de niveles, ¿sí? Y hablamos también de redes. Y es eso lo que nos vamos a enfocar en esta noche, a estudiar los niveles y las redes, ¿ya? Por ejemplo, tú si vas a un bosque, ¿ya? Los factores bióticos, por ejemplo, plantas, animales o el mismo humano, internamente establecen relaciones, ya que se llaman intraespecíficas y interespecíficas, con el sentido, por ejemplo, de su supervivencia, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los niveles dentro de un ecosistema y cuáles son las redes? ¿Ya? ¿Cuál es el fin de estudiar los niveles y las redes? Comprender, por ejemplo, cuál es la cadena alimenticia o la red de energía o el tránsito de energía que hay entre los animales o entre los factores bióticos de un ecosistema. Esa es la finalidad de estudiar lo que son los niveles y las redes. Muy bien. Vamos entonces primeramente con los niveles o la estructura básica de un ecosistema. Sí, vamos primero a estudiar entonces la estructura de un ecosistema, ¿sí? Entonces no olvidemos que dentro de los factores bióticos de un ecosistema existen niveles y redes, que son simplemente la manera que nos explica prácticamente de cómo es, se puede decir, o cómo funciona un ecosistema entre los animales o entre los factores bióticos. Muy bien, vamos a empezar por el primer nivel o el nivel base que todo ecosistema sostiene, que son los productores, ¿ya? Entonces, los productores es el primer nivel dentro de un ecosistema. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de los productores? Verás, ha dicho, bueno, para hacerlo concreto, las son las plantas. Las plantas
¿sí? Son los productores de un ecosistema. ¿Por qué se caracterizan las plantas? Porque absorben energía solar para producir, por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces, cuando hablamos de productores, estamos hablando del primer nivel de un ecosistema. Aquí tenemos algunas características. Miren, fotosintéticos autótrofos realizan el proceso de la fotosíntesis. Todas las plantas, ¿sí? Van a realizar el proceso de la fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Yo aquí lo voy a poner. No es más que producir a partir de la energía lumínica o la energía del sol en energía química. Esa es la fotosíntesis, ¿sí? Es un proceso en que las plantas absorben la energía del sol o la energía lumínica para transformar energía química. Esta energía química se llama glucosa. Muy bien. Eso explicaría por qué incluso nosotros somos organismos que consumen también plantas. Es por ese mismo sentido, porque nosotros no podemos realizar nuestro propio alimento y necesariamente necesitamos consumir de otros organismos, en este caso las plantas, ¿sí? Entonces, el primer nivel del ecosistema son los productores que corresponde a las plantas. ¿Cuál es la característica de una planta? Fotosintéticos. Fotosintético quiere decir que realiza la fotosíntesis, ¿sí? Y la máxima característica, pues bueno, transformar energía lumínica en energía química llamada glucosa. Muy bien. Vamos al segundo punto o al segundo nivel, que son los consumidores. Y aquí sí vamos a ahondar un poquito, ¿ya? Porque hay tres tipos de consumidores: consumidor primario, secundario y terciario. Entonces, mira, si nosotros vamos a un bosque, vamos a ver que los productores van a ser todas las plantas, todo lo que produce, por ejemplo, alimento o relaciones autótropas. Muy bien, ¿cuáles son los consumidores primarios? Vamos a revisar cada uno de estos. Son aquellos que se alimentan, por ejemplo, de los productores. Esto sería, por ejemplo, los consumidores primarios, aquellos que se alimentan de las plantas. Por ejemplo, cuando hablamos de consumidores primarios, pueden ser dos tipos de animales. Unos son unos llamados herbívoros, ¿ya? Y otros llamados omnívoros, ¿sí? ¿Cuál es la característica de los herbívoros? Aquellos animales que plenamente consumen vegetales o plantas. Pero los omnívoros, en cambio, son aquellos animales, perdón, que no solamente se consumen plantas, también pueden consumir, bueno, también son consumidores secundarios, es decir, que consumen carne, ¿sí? Por ejemplo, de herbívoro, aquí tenemos un caballo, una oveja, sería un consumidor primario por excelencia, porque se alimenta de los productores. Pero un ejemplo de omnívoro sería el oso. Por ejemplo, se puede decir en las laderas ecuatoriales, ¿ya? Tú has escuchado el oso de anteojos. El oso de anteojos normalmente es un omnívoro. Puede consumir plantas, haciéndolo consumidor primario, pero también puede consumir carne. Eso es un omnívoro. Muy bien. Pasamos al otro tipo de consumidor, que sería el consumidor secundario. Si, por ejemplo, nos vamos al bosque, las plantas son los productores, ¿sí? Los consumidores primarios son aquellos animales, entonces, que consumen, o en este caso se alimentan de las plantas, ¿ya? Y tenemos como consumidores secundarios aquellos que obtienen el alimento a partir de los primarios. Y normalmente son los carnívoros, ¿sí? Entonces, mira, tenemos el siguiente orden. Como base, tenemos los productores, ¿sí? Los productores son consumidos por los animales llamados consumidores primarios. Más arriba, los que consumen a los consumidores primarios se llaman consumidores secundarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica del consumidor secundario? Primero, alimentarse de los primarios, y segundo, normalmente son los carnívoros, los que comen carne, ¿sí? Bueno, y otro tipo de consumidor, por ejemplo, tenemos los consumidores terciarios, que también se llaman depredadores por excelencia. Vamos a ponerlos por aquí. Y por último tenemos los consumidores terciarios.
¿Por qué se llaman depredadores por excelencia? Porque es un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, a un bosque, hipotéticamente podemos decir lo siguiente. Sabemos que en un bosque las plantas van a ser los productores. Los consumidores primarios, por ejemplo, podríamos poner los conejos, ¿ya? Porque se alimentan de plantas. Como consumidor secundario podríamos poner, por ejemplo, un zorro, ya que es un animal carnívoro, y como un consumidor terciario o un depredador de otro depredador, podríamos poner, por ejemplo, un animal carroñero, ¿sí? Entonces ahí se completaría lo que es ese tipo de niveles, en este caso energéticos o de consumo, dentro de esa cadena alimenticia de ese bosque, ¿sí? Entonces esto es lo más importante, ¿ya? Aquí falta uno más, no sé, me parece que aquí no está. A ver, no, sí está, ¿ya? Entonces, mira, hasta aquí tenemos ese siguiente esquema. La base de las plantas, consumidores primarios, secundarios y terciarios. No te olvides que los terciarios son carnívoros que se alimentan de otro carnívoro, pero los secundarios siguen siendo carnívoros, pero se alimentan en cambio de un primario. Y el primario, tú recuerda que puede ser un herbívoro o un omnívoro. La base es que se alimente de los productores, ¿ya? Muy bien. Después de esa cadena, tenemos, por ejemplo, los descomponedores, ¿sí? Entonces, más arriba del consumidor terciario, vamos a tener, por ejemplo, los descomponedores. No necesariamente, por ejemplo, son animales, sino que son organismos microscópicos que descomponen la materia. Ejemplos de estos son los hongos y bacterias, por ejemplo, organismos transformadores, ¿ya? O también mineralizadores. Mira, aquí pasa lo siguiente, verás. Por ejemplo, cuando hablamos de organismos transformadores, es lo que en un principio en química se llama el principio de la transformación de la materia. Para que me entiendas, verás. Este principio dice que la materia no se acaba, que simplemente va en continua transformación. Por ejemplo, supongamos que un animal murió en el bosque. No quiere decir que, por ejemplo, sus componentes o lo que compone ese animal se extingue. No, simplemente pasan a nutrir el suelo, ¿ya? Es lo que hace referencia con organismos transformadores. Pero en cambio, con organismos mineralizadores son aquellos organismos que producen sustancias químicas. Por ejemplo, las algas, miren. Por ejemplo, las algas nos dice que en el desarrollo de esta planta o de esa descomposición, no es que, bueno, las algas, por ejemplo, murieron y se perdieron, no, simplemente estas algas fueron concentrando sus componentes químicos para formar lo que hoy se conoce como el petróleo, ¿sí? Entonces, si muere un consumidor terciario en el bosque, simplemente los descomponedores, que pueden ser bacterias, simplemente transforman esa materia para, en este caso, nutrir el suelo o a la vez que esos componentes se junten para formar sustancias futuras, en el caso del petróleo. Y lo mismo con el diamante, ¿ya? Químicamente, por ejemplo, el diamante no es más que restos fósiles o el cúmulo, por ejemplo, de componentes orgánicos, ¿sí? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, David, no sé si tengas alguna inquietud. No, profe, ninguno. Entendí todo. Ya, vamos a continuar y vamos a ver lo que son las redes tróficas. Sigue que esto también es muy importante en un ecosistema, ¿ya? Bueno, vamos a entender lo que es, antes que nada vamos a revisar rápidamente esto de aquí, mira. Ahí tenemos un ejemplo. Espérame un ratito para hacerlo grande. A ver, ¿ya? Vamos a hablar lo que es entonces ahora una red trófica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, de productores, la hierba, los flores, los árboles, tú puedes ver en la parte inferior, ¿ya? ¿Cuáles serían entonces los consumidores primarios? Por ejemplo, los rumiantes. Los rumiantes son aquellos que también comen, se puede decir, pasto o árboles. También se los llama herbívoros. Bueno, aquí tenemos algunos, como los roedores, ¿ya? Y también algunos insectos, ¿ya? ¿Cuáles serían los consumidores secundarios? Aquellos que se alimentan de los primarios y que normalmente son carnívoros. En este caso tenemos un zorro, ¿ya? Un ratito se traduce aquí. Sí.
Se trabó, bueno, no hay problema. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos en este caso un ejemplo, ¿sí? Los productores serían las plantas. Los primarios son a los rumiantes o aquellos que se alimentan de pasto de árboles. Algunos herbívoros y también insectos. Luego tenemos, por ejemplo, en este caso, un consumidor secundario. Vamos a ponerlo por aquí. Consumidor secundario. ¿Ya? Que son aquellos que prácticamente se alimentan, lo que tiene que ver, por ejemplo, de los primarios y son carnívoros. ¿Cuáles serían los consumidores terciarios? Aquellos que, por ejemplo, son carnívoros, pero se alimentan del secundario. Un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro. Aquí, por ejemplo, podríamos poner a los carroñeros, ¿sí? O animales mayores al zorro para que se alimente. Y por último, los descomponedores, que principalmente son las bacterias. Descomponen un resto vivo, ¿ya? Que, bueno, en este caso para nutrir o petrificar lo que es el suelo. Muy bien. Eso es lo que contigo estamos viendo. Ahora vamos a ver lo que es el flujo de energía. Bueno, corremos esto de aquí. Espérame un ratito. Bueno, bueno, aquí tenemos otro ejemplo más. Ya. Bueno, vamos a traer el flujo de energía para que me entiendas a qué se hace referencia, ¿verdad? Todo organismo tiene que consumir otro organismo. ¿Ya? Ejemplo de eso es lo que vimos recién. ¿Cuál es el sentido de que prácticamente colaborar con la alimentación o con los nutrientes, por ejemplo, de esos animales? ¿Ya? Y eso en ciencias naturales se llama flujo de energía, es decir, se puede decir la necesidad, en este caso también la liberación energética, cuando un organismo consume a otro, ¿sí? Antes que nada, lo siguiente. Primero vamos a la cadena trófica. Bueno, en este caso una red trófica, ¿sí? ¿Qué es una red trófica? Es la interrelación compleja y real que se establece entre las distintas especies. Por ejemplo, mira, aquí tenemos los productores, luego tenemos algunos consumidores primarios y también unos consumidores secundarios. Según cómo se relacione en conjunto, tomando como base los niveles, es decir, productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios, se establece lo que corresponde, ¿sí? A una red trófica, a una red también llamada movilización energética. Para entenderlo, vamos a ver el siguiente, ¿sí? Vamos a ver, ya. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Esperemos para ver. Listo. Entonces, la red trófica no es más que la transferencia de energía, ¿sí? Que se produce entre un organismo y otro, ¿ya? Por ejemplo, mira, todo comienza desde el sol. Recordemos que el sol es muy importante para las plantas, porque gracias al sol o la energía lumínica, las plantas pueden realizar lo que son la fotosíntesis. Entonces, el sol o la energía lumínica es de vital importancia para los productores, ¿ya? Vamos a darle a continuar. Muy bien. Entonces, mira, aquí ya tenemos, ese es el sentido de la fotosíntesis, lo que hace un momento, por ejemplo, vimos. El sol es tomado por las plantas para producir la fotosíntesis. El resultado de la fotosíntesis son las moléculas orgánicas, principalmente la glucosa. Energía química es la glucosa o moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, mira, es lo mismo que hemos visto, pero con diferente rango. Mira, el consumidor primario se consume del productor o de aquellas estructuras que realizan la fotosíntesis. Cuando el consumidor primario, por ejemplo, consume plantas, libera energía, ¿ya? Y así, mira, sigue, se puede decir ese ciclo que vimos hace un momento. El secundar, por ejemplo, en este caso, el consumidor secundario es consumible del consumidor primario. Esta Q en química significa energía, ¿sí? Entonces, mira, si el consumidor primario, en este caso, se consume de la planta, libera energía.
Y asimismo, si el consumidor secundario se consume del consumidor primario, va a liberar energía, ¿sí? Por eso es como una red, es decir, es como un ciclo cerrado. Y asimismo, mira, este consumidor primario, una vez que, por ejemplo, supongamos que en el bosque murió, por ejemplo, el conejo. Conejo es un ejemplo de consumidor primario. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Al morir se va a descomponer y al descomponer también va a liberar energía. Por eso es que, mira, los tres se relacionan con la descomposición. Tanto la planta, el consumidor primario y el consumidor secundario. Llevándolo a la práctica, mira, si nos vamos al bosque, las plantas ya sabemos cuáles son, pero el consumidor primario, vamos a ponerlo aquí. Supongamos que sea el conejo y el consumidor secundario, supongamos que sea, pongámoslo, por ejemplo, un tigre, hipotéticamente. ¿Ya? Entonces, mira, si el tigre se llega, se puede decir, a morir o se va a descomponer, por eso es que está la flecha hacia abajo. Si el conejo también se descompone, también llega a este nivel. Y por último, también las plantas. Entonces, mira, cada vez que estas estructuras mueren, se descomponen en este nivel para generar energía. Es lo que hace un momento lo dijimos. Si, por ejemplo, el consumidor terciario que se come otro carnívoro, por ejemplo, llega a morir, simplemente se va a descomponer y a la vez va a generar energía. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo más real para entender lo que estamos diciendo. Bien, este es, por ejemplo, una red trófica de un bosque. ¿Ya? Para entenderlo poco a poco. Mira, como base de bueno, antes que nada recordemos aquí lo siguiente. Aquí van a estar los productores. ¿Ya? Más acá arriba, consumidores primarios. Pongámosle la P. Más acá arriba, consumidores secundarios. Más arriba, consumidores terciarios. Más arriba, por ejemplo, van a estar, bueno, pongámosle los descomponedores, o también las bacterias, también se los puede llamar de esa manera. Muy bien, según la relación de estos niveles respecto a una red trófica. Entonces, mira, todo comienza con los productores, que son las plantas, ¿ya? Más arriba tú puedes ver que, por ejemplo, en esta planta de acá de la hierba, es decir, esta de aquí, tomemos como referencia de la hierba. Mira, la hierba es, en este caso, mira, aporta energía al conejo. Entonces quiere decir que el conejo es el consumidor primario. Vamos a poner la C y la P como consumidor primario, ¿ya? Sigamos la ruta del conejo. Mira, el conejo aporta energía al zorro. Quiere decir que el zorro, en este caso, se alimenta del conejo, siendo este un consumidor secundario. Este es el nivel energético o la ruta energética, que la hierba libera energía y sostiene al conejo y el conejo a su vez, en este caso, al consumidor secundario. Sigamos otro ejemplo más de la hierba misma. Mira, la hierba es consumible también por el saltamontes, por lo tanto sería el consumidor primario, ¿ya? Pero también es, por ejemplo, por el caracol, también sería un consumidor primario. Las flechas me indican todo, mira, la dirección de esto. Por lo tanto, quiere decir que el saltamontes, ¿ya? Aquí, si ves que está una flecha a la serpiente. Entonces, ¿qué queremos decir? Que, por ejemplo, la serpiente va a ser un consumidor secundario y a la vez, por ejemplo, tú puedes ver que esta flecha direcciona hacia el cuervo. Quiere decir que el cuervo también es un consumidor secundario, que el cuervo se alimenta del saltamontes y del saltamontes de la hierba. Aquí hay otra flecha que me lleva a ratón de campo. Entonces, esto es el consumidor secundario también. Pero a la vez, mira, tú puedes ver, por ejemplo, que el ratón me indica hacia la lechuza y en este caso también hacia el zorro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para el ratón, tanto la lechuza y el zorro serían consumidores secundarios. A ver, perdón, aquí es consumidores terciarios. Ya. Entonces, mira, si el ratón es el consumidor secundario que se alimenta del saltamontes, para el ratón, tanto la lechuza y el zorro serían consumidores secundarios, ¿sí?
Entonces, cada una de estas relaciones, este es un ejemplo del bosque, ¿ya? Me definen, por ejemplo, cuáles son los productores, consumidores secundarios, o me enseñan, por ejemplo, cuál se alimenta de cuál. ¿Cuál es el sentido de lo que yo te decía, por ejemplo, estudiar esto? Entender cómo funciona un ecosistema. Muchas de las veces nosotros, por ejemplo, estudiamos, por ejemplo, los desiertos, pero no sabemos en los desiertos qué animales, por ejemplo, existen o cómo son esas relaciones dentro de esos animales. ¿Cuál es la capacidad o en este caso la función de estudiar ecosistemas? Entender cómo funcionan estos niveles y estas redes tróficas. Cuando tú escuches la palabra trófico o trófica, significa alimento. ¿Sí? Entonces bueno, dicho de otra manera, son redes de alimento. ¿Quién se come o quién es consumible a quién? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, David? No sé si tengas alguna inquietud. No, profe, ninguna. Entendí todo. Sí. Ya. Vamos a ver David, si me has comprendido. A ver, yo te voy a poner aquí, a ver, en este ejemplo, toma como referencia, por ejemplo, esta planta que se llama encina. Después de la encina, ¿cuál sería el consumidor primario, secundario, terciario? Si encuentras, primero con la encina. Primero vamos con la encina. ¿Esta encina qué sería? La abeja sería, ¿cómo es? El consumidor primario. Ya, ¿no es cierto? Después, ¿cuál sería? El cuero, a ver, y ahí sería ¿qué dice el llorón caretero sería ¿cómo es? El secundario. Ya, ¿no es Y la cierto? lechuga esa sería el terciario. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Mira que en una simple relación están los tres niveles. La planta, con Sí. primario, secundario y terciario. Excelente. Muy bien. David, bueno, estaba planificado el tema de hoy. Igualmente en la plataforma te encuentras una actividad para la próxima semana como tarea, ¿sí? Para que Ya, lo profe. puedas revisar. ¿Alguna pregunta, David? No sé si tú tienes para culminar la clase, ¿ya? No, profe, ninguna. Sí está Bueno, entendido. listo, David. Entonces nos vemos la próxima semana. Para la tarea, si tienes alguna dificultad, me escribes nomás por la plataforma, ¿sí? Ya, Listo, listo. David. Cuídate, que te va muy bien. Cuida. Cuídate. Gracias, profe, igual. Cuídese. Cuídese. Gracias.